hace bien tomarse un buen café. Yo estaba tomando harto té porque me decían que el café me hacía malo, o sea, que era malo. Pero escuché otra opinión de un doctor y dijo que el té era más malo todavía. Y vinilo me lo prohibió mi señora. Yo quería ser grande, pero ella me dijo no, porque te va a hacer daño, porque tiene mucho azúcar, muy dulce. Todas las cosas en exceso hacen mal. Por eso es que el apóstol Pablo, muy sabio, dijo que todas las cosas eran lícitas, pero no todas convenían. Y más encima, si interpretamos lo que sigue, porque después dice que todo es lícito, más no me dejaré dominar de ninguna de aquellas. No está como entre comillas diciendo, sí, si quieres probarlo, si quieres hacerlo, hazlo. Pero que no te domine. Porque si te domina, ahí está el problema. Vas a depender de aquello. Y eso sucede con el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. ¿Cierto? Que podemos pecar, lo ideal es que no. Lo ideal es que no. Bueno, damos gracias al Señor esta mañana, que ya el frío se disipó bastante. Estaba muy helado en la mañana realmente, bastante. Y yo creo que eso provocó que Satanás no dejara venir algunos a la iglesia. ¿Se entendió, no? Satanás. Era chiste. Chan, chan. Pero es así. Pero aquí estamos para alabar al Señor. Y queremos hacerlo con entendimiento. Queremos hacerlo para nuestra edificación. Hagámoslo para la gloria del Señor. Yo a través de estos domingos he estado predicando. He ido tocando algunos temas que tienen que ver con entender nuestra posición en Cristo. No sé si me entienden. ¿Quiénes somos en Cristo? Cuando hablamos, ¿cierto?, de ser llenos del Espíritu Santo, que nos satisfagamos los deseos de la carne. El domingo pasado sobre el tema del fruto del Espíritu. Y damos gracias al Señor porque esto ha provocado eco en nosotros. Y esa es la idea. Así es que con esta introducción, dicho todo esto, quiero saludar también a quienes nos están viendo en esta hora por las redes sociales. Les saludamos, les bendecimos, les abrazamos a la distancia. Esperamos en el Señor que ustedes sean bendecidos también en el lugar donde quiera que estén. Que Dios pueda suplir cada una de sus necesidades. Cada una de sus necesidades. Nuestra dirección, por si me olvido, no lo hago nunca casi al predicar, pero si hay alguien que nos está viendo acá de la ciudad de Valdivia, o va a viajar a la ciudad de Valdivia y quiere buscar una iglesia familiar, porque este es un lugar para conocer a Dios y sentirse en casa. Entonces, nuestra dirección es Kenning 1534, Picarte, cerca de Salfasur, detrás de Salfasur, el que era antes conocido como el Callejón Kenning o Koenig. 1534, antes de llegar al Centro Joven, que está en la esquina de Simpson. Así es que les amamos, les queremos. Hemos estado orando por sus peticiones, el cofre de oración que esta semana estuvo cerca nuestro y posteriormente pasó a manos de alguien que está también más cercano a nuestro todavía. Sin duda ha estado orando por las distintas necesidades que hay en ese cofre. Ya alguien podrá preguntarse qué es lo que es el cofre de oración.
Es una cajita metálica donde tenemos ahí asignado a buen resguardo las peticiones de oraciones que llegan a la iglesia. Si hay alguien de las redes sociales que tiene una petición de oración, así como han llegado varias, llegó una del norte, llegó una de Puerto Montt también, para orar por los hijos. Me recuerdo del hijo Sebastián. Y si hay alguien que desea escribir, hágalo. Nosotros vamos a estar tomando esa petición y vamos a estar orando por ella. ¿Amén? Amén. Amén. La iglesia es una iglesia comprometida. Es una iglesia que entiende que el reino de Dios tiene que avanzar y que tiene sus situaciones, pero que entre todos vamos formando lo que el apóstol Pablo hablaba, que es el cuerpo de Cristo. Todos somos componentes del cuerpo de Cristo, todos necesarios, miembros todos diferentes, pero necesarios para que este cuerpo pueda realizar su tarea que ha sido encomendada por el Señor. Esta mañana quiero exhortar un mensaje, una palabra del Señor, que el título lo dan los mismos textos. El título del mensaje de hoy es Completos en Él. Entonces, quiero que el Espíritu del Señor, de sobre todo corazón, nos pueda traer a memoria este recordatorio vital, porque es un recordatorio. Simplemente lo que voy a predicar es recordar algo. Yo lo he dicho varios domingos. Estamos para recordar situaciones espirituales que afectan nuestra vida y que va en beneficio hasta ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, entender por qué este mensaje se llama Completos en Él. Ya, y vuelvo a reiterar, es un recordatorio vital para cada hijo del Señor que fue comprado con esa sangre preciosa de nuestro Señor. Y si alguien en las redes sociales todavía no es creyente, pueda entender que puede llegar a estar completo en Cristo ante cualquier necesidad, ante cualquier situación que esté atravesando, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Si usted no se ha olvidado de esto, le voy a hacer recordar lo que dice el libro de Colosenses, una de las tantas cartas apostólicas del apóstol, donde él les recuerda en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, que el Señor habita, que en el Señor habita corporalmente toda la plenitud, completamente la deidad de Dios. Y añade algo a esto: y vosotros estáis completos en Él. O sea, no solamente que en el Señor Jesús está completa, habitando corporalmente la plenitud de Dios, sino que nosotros también estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estamos completos en Él. Hay una parte en otro libro, en otra carta apostólica, el libro de Efesios, capítulo 3, del verso 18 al 20, donde Pablo, y es el deseo de mi corazón que yo también pueda transmitir en esta hora, inspirado por el Espíritu del Señor, para poder comprender, entender que estamos formando un pueblo de Dios, que somos parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice: yo quiero que ustedes puedan comprender, junto con todos los que forman este pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Pablo dice: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor del Señor. Yo quiero que lo experimenten, que es más grande de lo que cada uno de nosotros podamos entender. El amor de Dios es tan profundo, es tan ancho, es tan alto,
no tiene longitud, no tiene altura, no tiene anchura el amor de Dios. Lo cantábamos cuando niños en un corito, ¿cierto? Y Pablo dice, ¿por qué quiero que puedan entender esto? El amor de Dios, para que puedan recibir todo lo que Dios tiene para darles. O sea, hay algo, yo quiero que se entienda, por favor, que tenemos que recibir y que hay alguien que tiene lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que entender estas cosas primero, que en Jesucristo está toda la plenitud corporalmente de Dios, que es rico, que abundantemente lo tiene todo para darnos a nosotros. Pero si no lo entiendes, no lo vas a recibir. Porque el que pide, recibe. Amén. Entonces el verso 20 dice, Dios tiene tantas cosas para hacer y que es mucho más abundante de lo que ustedes pueden pretender entender. Mucho más de lo que Dios puede hacer para ayudarte con su poder. Porque eso es lo maravilloso de Dios en la persona de Cristo. Amén. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir esta mañana? ¿Qué es lo que quiero que podamos entender? Y digo podamos porque me incluyo, porque a mí me costó mucho tiempo en mi vida. Ya tengo más de 66 años y criado y todo en el Evangelio, pero vivimos una vida a veces evangélica tan superficial, tan religiosa, que no recibimos en plenitud todo aquello que el Padre tiene para entregarnos a través de la persona de Cristo, que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Todo lo que Dios es. Aquí ninguno tiene más que el otro. Todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. En Cristo mora, y lo dice el apóstol Pablo, la gloriosa, completa totalidad de quién es Dios en Cristo. Toda la gloriosa persona de Dios, lo maravilloso que podamos entender con esta mente finita de lo que es Dios, habita y mora en la persona de nuestro Señor Jesús. Porque de Él, por Él y para Él son las cosas, fueron todas creadas. Y eso porque al Padre le plació, porque es así. Entonces esto hay que considerarlo. Todo lo que Dios es y todo lo que se puede encontrar en Dios está encarnado en Jesús, en Cristo. ¿Se está entendiendo? ¿Está ahí, cierto? Espero que sea así. O sea, si tú quieres tener acceso a Dios, Jesús es la puerta. Ahí está más claro, ¿cierto? La idea de esto es que tú accedas a Dios, pero Cristo es la puerta. Él te va a conducir. Él es el camino. Todo lo que necesites del Padre está en el Hijo. Y Él conoce nuestra necesidad y Él suple nuestra necesidad. Jesús es el camino para llegar a Dios. Entonces hay que entender que Dios en su totalidad, no una parte de Dios. Esto quiero que quede claro. No que solamente una parte de Dios está en Cristo, sino que en su totalidad está en Él, está en el Señor Jesús. Dios está, en otras palabras, representando perfectamente a Dios en la figura de Él, de nuestro Señor. Por eso es que, si usted ha leído lo que dice Juan 14, en el verso 8, cuando Felipe, ¿cierto? Felipe el evangelista, porque Felipe era discípulo, pero fue el evangelista, el que el Espíritu lo llevó al desierto a evangelizar al eunuco, ¿se acuerdan de la historia? Y llega un momento dado que dice, bueno, Señor, yo te he visto ya harto tiempo, pero quiero conocer al Padre.
Eso le dice, ¿no? Váyase, junte, véalo. Juan 14, verso 8. Y él le dice, bueno, el Padre y yo somos uno solo. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No tienes para qué preguntar aquello? Si yo estoy en Él y Él está en mí, y yo estaré en vosotros y vosotros estaréis en mí. Este no es un juego de palabras del Señor. Esto es lo que tenemos que entender, es lo que tenemos que llegar a comprender. Por eso que el versículo 10 de Colosenses 2 dice que estamos completos en Él, o completamente llenos en Él. La palabra completo del versículo 10, que es el verbo, está relacionada con la palabra plenitud del versículo 9, que es el sustantivo. La palabra plenitud incluye integridad, perfección. Todo está incluido. Todo está perfecto. Por eso que el verso 10 está en un tiempo presente. O sea, tú eres lleno. Y seguirás siendo lleno. Fuiste lleno, eres lleno. Y tiene que dar un resultado de tu completa llenura totalmente. Por eso el apóstol aconseja ser llenos del Espíritu Santo. Si hay algo en que embriagarse, embriágate en el Espíritu. Y no en otras cosas que al final hay disolución, hay problemas, hay situaciones que no te convienen. Llénate del Señor. Hemos sido completados en Cristo Señor por la muerte de Él, que es Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuándo fuiste lleno? Cuando fuiste salvo. Cuando Él te salvó. Y ahora, en este tiempo, estás en una posición de total suficiencia espiritual en Él. Porque si hay alguna necesidad espiritual, está en Él la respuesta, la solución a esa necesidad. Miren lo que escribe Juan en el capítulo 1, verso 12. Y reafirma esto, que cuando tú fuiste salvo, ¿por qué? ¿Y para qué? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Usted cree? Amén. Amén. No me vaya a decir que usted más rato va a creer. Hoy, tiempo presente, más a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el derecho. Eso quiere decir esa palabra, de ser hechos hijos de Dios. O sea, fuimos hechos. Hay una creación nueva entonces. Ahí entra lo del nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. Aquello que te atormenta, aquello que te hacía fracasar, aquello que tenía tu corazón compungido por tu pecado, por tu situación, Dios la cambia en un nuevo nacimiento, en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son ellas nuevas. Amén. Entonces, estás completamente suficiente espiritualmente hablando cuando estás en Cristo, cuando lo recibiste a Él. Cuando recibiste a Cristo, hermano, querido, recibiste a Dios. Si esa es la tarea del Hijo, el ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación, de venir a esta tierra siendo Dios, despojándose de su reino, para venir a reconciliar a la criatura con su Creador. Porque hubieron muchas instancias donde Dios quiso provocar reunirse de nuevo con su criatura. Por nombrar una, un diluvio, mandó agua, vuélvanse a mí. Hace tiempo atrás estudiamos las dispensaciones, no sé si se recuerdan. Hace bastante tiempo ya, yo creo que es bueno repasarlas de nuevo eso. Y la última dispensación es la dispensación de la gracia. La gracia de Dios es inagotable. Entonces, tú recibiste la plenitud de Dios a través de la gracia, a través del Hijo.
estás completamente lleno en Él. Y esto, hermano, es una verdad trascendentalmente. Es una iluminación que llega a través de la palabra. Quiero que me entiendan. Esta es una revelación que llega a través de la palabra. ¿Con qué objetivo? Para que te ilumines y camines en ella. ¿Sí? Amén. Recordemos que la palabra del Señor primero llega por revelación. Eso fue lo que pasó con los escritores de la palabra. No voy a entrar en detalle, pero el otro día conversaba con una persona que cómo era posible que decir que esto es palabra de Dios y esto lo escribieron las personas. No voy a entrar en eso. Pero esto llegó por revelación, que inspiró después al escritor a transcribir lo que por revelación le estaba siendo entregado, para que sea iluminado nuestro caminar con la palabra que estaba recibiendo, que estaba él escribiendo en distintas épocas, en distintos lugares, en distintas culturas. Entonces tenemos, hermanos queridos, que transitar en este camino llamado Cristo. Todo lo que jamás puedas necesitar, lo tienes en Cristo. Todo. Todo. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Estamos viviendo a la luz de este glorioso hecho? Personalmente hablo. ¿Estamos viviendo de esa manera? Y si tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, entonces en vez de quejabanzas, como dijo alguien por ahí, que tendría que haber alabanza solamente en nuestros labios. Porque Pablo lo dijo, he aprendido a estar contento, en escasez, en abundancia, en salud, en enfermedad, en tristezas, en alegrías, porque la persona de Cristo habita corporalmente en mí. La palabra de Dios, corporalmente en Cristo. Cristo es todo, hermano. Cristo es la plenitud de Dios, lo que decía el verso 9. Cristo es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Estamos completamente en Él, saciados en Él. Pero no lo repitas como un lorito cuando por ahí alguien dice, aunque no tenga nada, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero también te quejas. Pero si lo tienes a Él y lo tienes todo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué no aprendes a esperar en Él? Tienes que aprender a esperar en Él, en los tiempos del Señor. Porque Él lo tiene, sin duda. Pero tampoco es un papá que tolera todo y te dice, toma, ¿cuánto es lo que...? Ya, toma, aquí está y déjame en paz, déjame tranquilo, aquí está, suplo tu necesidad. Dios no actúa de esa manera. Dios actúa a través de procesos también. Y los procesos, te tengo una mala noticia, que tienes que vivirlos. El proceso hay que vivirlo, hermano. También un día se me criticaba y se me decía, usted siempre habla de que el desierto y que tenemos que es necesario. Es necesario, hermano, pasar por ese desierto. ¿Sí? Enseñanza hay sobre aquello. Hasta pasar por el valle de sombra y de muerte también, ¿por qué no? Y ahí vamos comprobando cómo estamos completos en Él. Cuando recibimos el sustento de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios. Quizás no en el día ni en la hora que nosotros queremos, pero está la respuesta. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es que Cristo habita en ustedes, pues. Eso es lo que Pablo quiere transmitir y que yo como pastor también quiero que tengan la seguridad. Cristo vive en ustedes. Eso nos da la seguridad de participar de su gloria. Cristo en toda su plenitud, como dice Colosenses 1:27, está en nosotros. ¿Qué dice Colosenses 1:27? Pablo le dice, bueno, Él quiere que su pueblo sepa que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Los gentiles también están para ellos. Pero algo tendrán que hacer para recibirla. No vienen de gratis.
Tienen que reconocer primero a Cristo como Señor y Salvador. Amén. 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 Entonces, hay algo tan maravilloso poder entender esto, hermanos. Que Cristo vive en nosotros. Cristo en ti. Eres salvo. Tienes la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es tu plenitud. Cristo lo es todo para ti. Marino lo canta, Cristo es todo para mí. No solamente está Cristo en ti, sino que tú también estás en Cristo. Estar en Cristo es estar en el centro de la plenitud de Dios. Cuando estamos en Cristo. Iglesia amada, entendamos esto. En Cristo está la plenitud de Dios. En Cristo está la plenitud de Dios. Y el creyente se encuentra en medio de Él. Y Él se encuentra en medio del creyente. Y esto es para el que cree. Por eso Juan 1:16 dice que de su plenitud tomamos todos. De su abundancia. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Esa es la gracia. Inmerecedores, pero la hemos recibido. Gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan en este verso. Gracia sobre gracia. Pablo lo deja en claro en Efesios 3, capítulo 18. Dice que seamos completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios. Eso es lo que Él quiere. Conoce mi amor, que no tiene anchura, altura, profundidad, longitud. ¿Por qué? Porque excede a todo conocimiento que pueda tener el ser humano. Excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios en nosotros a través de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No sé si entiende esa partecita. Él es magnífico, Él es grande, Él es poderoso. Él es el Altísimo. Él es el Señor, el Dios. Entonces tenemos que entender, dice este versículo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién actúa en nosotros? Cristo a través de su Espíritu Santo. Él hará lo suyo, tiene lo suyo y quiere dar lo suyo, pero espera lo mío. Y ahí flaqueo. Ahí me debilito y me derrito como ser humano impaciente, intolerante. Que es lo que veíamos en el tema del fruto del Espíritu Santo la semana pasada. Por eso a veces no sucede lo que con tanto ahínco hemos pedido delante del Padre. Pablo está diciendo, en otras palabras, mi deseo es que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Pero si lo logran comprender, iglesia, si lo logramos comprender, entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida y del poder que viene de parte de Dios. Ahí logramos comprenderlo. Ahí vamos a poder, yo conozco la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de Dios. Es inagotable. Es inagotable. Toda la plenitud de Dios, y se lo voy a repetir varias veces hoy día para que lo tenga y se lo grabe aquí. Toda la plenitud de Dios está en Cristo y tú estás completo en Cristo. Estás completo. ¿Qué es lo que dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Completo. Yo hice todo. Ya está hecho. Nada más que hacer. Está todo pagado. Está todo en mí. Todo se cargó a mi cuenta.
Tú no pagas nada. Tú lo tienes todo a través de mí. ¿Se entiende? Entonces Cristo es la plenitud de Dios. No necesitas nada más para estar completo. Cristo es tu completa suficiencia. Y ahí te creo, teniéndolo a Él lo tienes todo. Pero tienes que tenerlo a Él para tenerlo todo. Porque no basta con decir, creo. La Biblia enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí o no? Y a veces te encuentras tú con una persona que se sabe la escritura de pe a pa, de la A a la Z, y te puede recitar de memoria textos con cita, con todo. Y queda igual. Y hasta te menoscabas porque lo que sabes tú no sabes, él lo sabe mucho más. Pero a veces simplemente es verborrea, simplemente es aprendido, pero no vivido. Porque la plenitud de Cristo no está en él. No estoy enjuiciando a nadie, estoy hablando en forma general. Porque pasa, a mí me ha tocado. Entonces hay que tener muy en claro, hermanos queridos, que en Cristo lo tenemos todo. Que los creyentes están en una unión vital con aquel que es la plenitud de Dios. O sea, esa comunicación con Cristo no debe fallar. Para que la plenitud de Dios llegue a través de Cristo y repose en nosotros. Ahí estamos completos en Él. Y no tendríamos por qué andar llorando. No tendríamos por qué andar miserablemente, y hablo espiritualmente hablando, con necesidades que están suplidas en Cristo. Están suplidas en el Señor. A ver, si tienes a Cristo, ¿cuánto más gozo necesitas? ¿O no hemos entendido lo que dice Juan 15:11, que Él es nuestro gozo? ¿Necesitas gozo? ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces tienes que estar en mí para que puedas tener gozo en medio de la aflicción, en medio de la situación, en medio del problema, en medio del proceso. Porque yo quiero darte gozo, y gozo no significa que se anda riendo, no. Es tener la paz, la tranquilidad, sabiendo que en Él estamos completos y que Él suplirá sus misericordias respecto a su grandeza en gloria que Él tiene. Amén. 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 Y si tienes a Cristo, ¿te encuentras desesperado? ¿Necesitas esperanza? Mira lo que dice 1 Timoteo 1:1. ¿Y te recuerda acaso en nuestra esperanza? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que nos avergüenza, porque Él tuvo un sacrificio que nadie lo echa por tierra y que se va a completar cuando estemos allá en el reino de los cielos. Amén. Y si estamos en Cristo, ¿necesitas paz? ¿Clamas por paz? ¿No es Él tu paz? Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. ¿Cuál es esa pared intermedia? Refiriéndose al tabernáculo. Estábamos intranquilos porque no teníamos acceso directo al Padre, sino que a través de un ser humano igual que nosotros. Obviamente con una labor muy importante de llevar nuestra ofrenda al sacrificio. Pero Él derribó aquella pared y vino la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Él dijo, bueno chicos, no teman, yo me voy, estén tranquilos, yo ya vencí a este mundo, mi paz se las voy a dejar, y no piensen que es igual como el mundo les da a ustedes la paz, porque mi paz es diferente, es totalmente distinta.
Hay una canción de Renan Carias que dice paz en la tormenta. ¿Cómo voy a tener paz en la tormenta? Si estás en Cristo, tienes paz en la tormenta. No tienes por qué agitarte. ¿Y cuánta más sabiduría necesitas si estás en Él? Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él. Entonces, si necesitas sabiduría, el apóstol Pablo dice, pídela. ¿O no? Y Él te la va a dar sin reproche. Te va a dar la sabiduría para resolver tu situación, para enfrentar aquella situación que estás atravesando, para conversar y hablar con sensatez y escuchar también con misericordia al que está en contra tuya a veces. Y si estás en Cristo, estás falto de algo. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿a fin de qué? O sea, ¿para qué? El apóstol Pablo lo dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué más podemos agregar a esto? ¿Qué más nos está faltando? Si estamos en Cristo, hagamos valer su plenitud en nosotros, pues, hermano. Mi esposa el otro día oraba de esa manera y le decía, yo soy tu hija, Señor. Y tú dijiste esto, y dijiste esto, Señor. Hacía valer su calidad de hija delante del Padre, a través de Cristo, para hallar oportuno socorro ante su aflicción. Por eso es que dice la palabra, acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Acércate a Cristo. Cristo en mí, hermanos queridos, Cristo en ti, hace que la práctica, que la experiencia de su plenitud sea integral, total en nuestra vida. La plenitud que tengo como creyente, ¿sabes qué es lo que es? Es Cristo. No puedo andar por los panes y los peces. No. La plenitud que tengo como creyente, como hijo de Dios, es Cristo. Es el amado. Y entender esto es glorioso, hermano. No es fácil de entenderlo. Y aplicarlo en nuestra vida es más glorioso todavía. Es que usted, pastor, no sabe por lo que he pasado. No. Pero el Señor sí. Y si tú estás en Él y Él en ti, ¿de qué tienes necesidad? Yo no lo sé. Pero Él lo sabe. Y Él va a cumplir. Él va a suplir toda necesidad. Entienda, hermano querido. No está solo Cristo en el corazón creyente, sino que el corazón creyente está en Cristo. Lo vuelvo a reiterar. No está solo Cristo en el corazón creyente, sino que el corazón creyente, apasionado, está en Cristo. Por eso actúa diferente a los demás. Por eso habla diferente a los demás. Por eso se comporta de forma diferente. Por eso, aunque tenga la necesidad que tenga, tiene una distinta reacción. Porque su corazón creyente está depositado en las mejores manos, que es Cristo. ¿Por qué? El apóstol se lo dijo a Pablo, a Timoteo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo. Y cuando Romanos te dice que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien, acá también es lo mismo, todo lo puedo en Cristo. Estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Gloria al Señor por esto. Entonces el corazón
creyente encuentra su plenitud en el Señor, se goza en el Señor, transmite en el Señor, se siente, le falta tiempo para hablar del Señor. Sus reacciones están mesuradas, sus palabras son edificadoras, su conversación, su comportamiento es edificante. Hay algo diferente, porque el corazón de ese creyente está plenamente en Cristo y Cristo está plenamente en ese corazón del creyente. Y ahí no falta nada, hermanos. Él te controla, el Espíritu Santo te va ahí diciendo, mostrando, guiando, intercediendo, enseñando, porque habita corporalmente todo lo de Dios en Cristo a través de su Espíritu en nosotros. Amén. Wow, hermano, Dios ha hecho algo grande. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos puso en el centro de la plenitud de Él mismo a través del Señor. Filipenses 4:13. Aquí está reflejada la plenitud, la suficiencia, la integridad, la rectitud, que no se encuentran en mí, se encuentran en el Señor, en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Él. Tengo que ser entonces íntegro, recto. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí hay una revelación tremenda, hermano. No sé si la considera. Vosotros en mí, y yo en vosotros. No nos separemos más, dijo el Señor. Está bien, pero tú te vas. Pero te conviene que me vaya. Te conviene, porque físicamente voy a estar un tiempo con ustedes, pero enviaré otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin del tiempo. Y Él os enseñará. Él os guiará. Él estará intercediendo delante del Padre con gemidos indecibles. Entonces, ¿por qué estamos en necesidad muchas veces? ¿Por qué estamos a veces en bancarrota? Nos sentimos vacíos. Porque nos faltan las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Y nos falta eso porque estamos pobres, pero ricos en pecado. Escasos, pero abundantes en situaciones que no tienen que ver con Dios. Y ahí es fuerte cuando en Apocalipsis le habla a la iglesia y le dice en el 3:17 que pudiendo tenerlo todo y que lo tienen todo, pero son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Porque ahí está hablando de la autosuficiencia. Y nosotros no podemos arrojarnos la autosuficiencia porque dependemos de Él. Dependemos del Señor. Porque en Cristo lo tenemos todo, sin que nada nos pueda faltar. No hay nada en el creyente que podamos hacer. Todo está en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido de su plenitud. Porque hemos recibido de su gracia un incesante suministro de gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Piense un poquito, imagínense en las olas del océano. Una ola sobre otra ola. Llega la ola a la playa y viene otra ola. No se ponga a contar las olas porque no se va a parar nunca de ahí. Así es la gracia de Cristo. Gracia sobre gracia. Ola sobre ola. Hay una infinita reposición de olas. Hay una infinita reposición de gracia para el que cree, para el creyente. Para ese corazón que está en Cristo. Santiago 4:6. Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no una parte, no algo, sino toda la gracia. Corintios 9:8 lo dice. Entonces, con esto termino.
diciendo que el Señor Jesús es más que suficiente. Me basta con Él, porque de Él recibo toda la plenitud de Dios, a través de Él. Porque como creyentes estamos en Él y Él está con nosotros, y de esa forma estamos completos en Él. No nos falta nada. Lo tenemos todo en Cristo. Pero debemos de apropiarnos de la suficiencia de Cristo cuando nos encontremos especialmente en esa bancarrota espiritual. Apropiémonos de aquella gracia. Y en su debido tiempo, el Señor responderá. El deseo de mi corazón, iglesia, como pastor, es que Cristo, que es la plenitud de Dios, pueda habitar en la plenitud de nuestro corazón. Que sea todo para ti en estos días y para siempre. Que puedas encontrar en Él la entereza que necesitas, la fuente del manantial de toda necesidad. Que no tengas que recurrir a nadie más que a la fuente inagotable de la gracia de Cristo, que está ahí para saciar tu sed, tu necesidad. Filipenses 4:19. Que esta sea tu oración y la puedas repetir. Mi Dios, no otro Dios. Mi Dios, dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En qué? ¿Lo entendieron entonces? Dios va a suplir toda tu necesidad, porque es ricamente rico. Y todo lo que te falte lo va a entregar conforme a sus riquezas en gloria, pero que son a través de la persona de Cristo. Por eso es que Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo conduzco al Padre. Vengan a través de mí, no busquen otro camino alternativo, porque se van a perder, se van a desorientar, se van a confundir. Yo simplemente soy el camino. Y aquí está revelada, por eso es que la palabra fue inspirada y revelada cuando el escritor, el salmista, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me ha de faltar si lo tengo todo en Cristo? Pero no basta con decir que lo tengo todo, que nada me va a faltar. Porque tienes que nutrirte de la palabra. Cuando te encuentres ante esa necesidad, ante esa situación, tienes que saber qué es lo que dice la palabra con respecto a eso. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo, pues. Vamos a orar y vamos a entregar esto. No quiero seguir con esto porque creo que he sido claro. Estamos completos en Cristo. Ahí sentaditos. No importa, bueno, si quiere pararse, párese, como quiera. Si quiere arrodillarse, como quiera. Quiere orar con sus ojos abiertos, con sus ojos cerrados, hágalo como guste, pero converse con el Señor un momento. Yo lo invito para que en este momento tenga una conversación seria con Él. Porque Él hizo algo serio y eterno. Y Él también quiere escuchar de mi parte algo serio, algo eterno. Y decir: gracias, Señor, entiendo que estoy completo en ti. La palabra, no el pastor, porque citó muchos textos, me hizo entender que está saciada toda mi necesidad. Ninguna cosa buena me ha sido negada, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres mi porción, porque no pido más que ser completo en ti. Yo quiero sentir esa plenitud en mí. Amado Salvador, llegará el tiempo en que todas las tribus, todas las naciones, todas las personas estarán reunidas delante de tu tribunal, y yo estaré entre tus escogidos a tu mano derecha, completo en ti, sin que me falte nada, porque tú fuiste, porque tú serás todo para mí.
Guarda, Señor, mi corazón de desear otras cosas que no vengan de tu mano. Guarda mi corazón, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel, a no claudicar, a que ni siquiera piense en volver atrás, Señor. Porque el que mira atrás o vuelve atrás, no es digno de ser un discípulo tuyo. El que toma el arado y mira hacia atrás, difícilmente va a continuar. Danos la fuerza, Señor. Ayúdanos a entender, porque esta palabra viene, Señor, por revelación. La revelación está escrita aquí en la palabra, en la Escritura, porque tú la inspiraste, Señor, a través de hombres en distintas épocas, para que hoy día esta palabra nos pueda iluminar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla, que somos completos en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Lo suficiente para mí. No hay nada más que pueda llenar mi vida que la plenitud de Cristo en mí, porque tú lo has permitido, Dios, que Él habite. Todo lo que es corporalmente tuyo en Él, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y que puedas tocar a esos corazones que están necesitados y hacerles entender que son plenos, que son completos, que ninguna cosa les podrá faltar si están en Cristo y tú en ellos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.